nos da, porque es lo que permanece. Asimismo, nuestro Señor Jesucristo habla en su palabra que busquemos y que trabajemos por la comida que no se daña, sino por aquella que permanece. Muchas veces podremos tener algunas dificultades en la vida, podemos tener tal vez obstáculos en nuestras finanzas y tal vez no tengamos para comer esa comida que se daña. Pero no importa, hermano, que no decaiga tu rostro, que no decaiga tu fe, porque acuérdate que tienes la palabra que no, la comida, perdón, que no se daña. Tú eres un hijo y una hija de Dios y tú te puedes sentar confiadamente en la mesa y comer de la palabra de Dios. Es muy importante que como hijos de Dios diariamente nos sentemos también a alimentar nuestra alma. Amén, para poder perseverar y poder siempre buscar la palabra de Dios. Vamos a irnos ahí en su Biblia, vamos a leer en Efesios, la carta de Pablo al pueblo de Éfeso, capítulo 6, y vamos a leer del versículo 10 al 19. Amén. Entonces vamos a hablar el día de hoy de cómo vestirnos para tener victoria. Entendemos que entonces una victoria nos vamos a imaginar que nosotros tenemos victorias, los soldados de Cristo tenemos victorias cuando estamos en batalla. Amén. Entonces, para poder ir a la batalla, tú tienes que ir vestido de una manera adecuada. Es decir, cuando nosotros vamos a la escuela, tú llevas un uniforme, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vas a ese lugar, te vistes de acuerdo al lugar al que vas. Cuando eres invitado a una boda, llevas un vestido elegante, de gala, ¿verdad? Cuando la boda es en la playa, sacas tus ropas blancas, el traje de baño. Cuando venimos a la iglesia, también nos vestimos, porque entendemos, hemos entendido, hemos comprendido como hijos de Dios que nuestra cita no es con los pastores ni con los hermanos, entendemos que es para Dios. Amén. Por eso los servidores, los ministros, todos los que estamos aquí en la casa de Dios, nos vestimos para servirle a Dios. Entonces, como soldados de nuestro Señor Jesucristo, es importante que también nos vistamos de manera adecuada. Pero esta vestimenta, fíjate, no es totalmente visible. Tú sabes que cuando un soldado va a la guerra, ¿verdad? Se visten. Ellos llevan yelmo, ellos llevan escudo, ellos van bien protegidos, algunos tienen sus trajes de acero que eran muy pesados. ¿Te acuerdas cuando en la palabra de Dios narra de cómo David venció a Goliat? Y de cómo el rey le quiso prestar una vestimenta adecuada, porque cuando él vio a David, que era un muchacho muy delgado, pequeño de estatura, no era de la estatura normal, David era un poco más bajito de la estatura normal de las demás personas. Entonces lo ve el rey Saúl y el rey Saúl le dice que le quiere prestar una vestidura adecuada. Y como que David le da un poco de pena porque pues estaba frente al rey y no le rechaza la vestimenta, él va y se la prueba. Pero ¿qué sucede? Pues David era un muchacho muy delgado, dice que pues le pesó mucho, le quedaba enorme la vestimenta del rey Saúl. Pero David, al final de esta prédica, vamos a ver un pequeño video que les quiero compartir, donde muestra cómo David no se vistió con la armadura del rey Saúl, pero se vistió con la armadura más importante, que es la armadura de Dios. Amén. Y así se llama entonces este capítulo de la palabra de Dios. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice ahí en el versículo 10. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El siguiente versículo dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. El versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El siguiente versículo vamos a ir a leer hasta el 19. Dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios
para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Dice el siguiente versículo: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo dice: tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dice el versículo 18: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Amén. Entonces aquí leímos al principio de esta carta de Pablo al pueblo de Éfeso, que dice que estén firmes, porque dice que nuestra lucha diaria no es contra carne ni sangre, sino contra potestades y principados. ¿Qué quiere decir? Que hoy en día, si en tu vida diaria hay alguna lucha con algunas personas, ya sean familiares, conocidos o desconocidos, esta lucha no es realmente contra las personas, es decir, tú no te puedes poner en contra de tu hermano, porque acuérdate que todos somos hijos y somos creación de Dios. Amén. No nos podemos enojar con esa persona, pero ¿qué sucede? A veces esa persona es un canal que el maligno está usando. ¿Para qué? Para hacerte daño a ti. Por eso dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades. O sea, el enemigo a veces usa a personas para poder hacerte daño. Porque el diablo, dice la palabra de Dios, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Nosotros sabemos cómo son los leones, todos le tenemos miedo a los leones, ¿verdad? Creo que si en este momento se apareciera un león aquí, todos saldríamos corriendo, por más que seamos creyentes y que tengamos mucha fe en nuestro Señor Jesucristo, saldríamos corriendo. Bueno, así como el león ruge para devorar, porque el león no mastica, el león devora, se traga las cosas enteras. Así es el diablo para con nosotros. ¿Y por qué el diablo anda como león rugiente detrás de nosotros? Pues por la simple y sencilla razón de que hace un tiempo le pertenecíamos, pero gracias al sacrificio de la cruz de nuestro Señor Jesucristo hemos sido puestos en libertad y fuimos arrebatados de las garras del enemigo. Amén. Eso nos debe dar mucha alegría, porque por eso el diablo anda como león rugiente detrás de nosotros. Pero ahora sabemos que gracias al sacrificio en la cruz de nuestro Señor Jesucristo ya no le pertenecemos más. Sabemos que teníamos ataduras, pero que fueron desatadas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sabíamos que éramos prisioneros porque le servíamos al diablo. Cuando acuérdate que Jesucristo le dijo, siempre lo menciono mucho, Jesucristo le decía a los fariseos: ustedes dicen que su padre es Moisés, dice, pero si ustedes creyeran en Moisés, creyeran en mí, porque a mí me envió el Padre. Ustedes son hijos del diablo. Él les decía: ustedes no son hijos de Dios, son hijos de diablo porque le sirven al diablo. Dicen mentiras, obraban mal. Ellos eran personas que vivían en pecado y se la pasaban, encima de que vivían en pecado, se la pasaban condenando a todo mundo, se la pasaban juzgando a todo mundo. Los fariseos eran así, viendo qué era lo que hacía mal el otro hermano. O sea, porque Jesucristo llegó y sanó a alguien en un día de descanso, se atrevieron, fíjate qué grave, se atrevieron a juzgar y a condenar a nuestro Señor Jesucristo, solo por haber salvado en el día que religiosamente ellos tenían de descanso. Y nuestro Señor Jesucristo, ¿qué les contestaba? Él les contestaba con sabiduría. Él no contendía con ellos. Él les decía que cómo era posible que permitieran que un alma se pudiera perder, que falleciera una persona, y que para ellos era más importante el descanso. Entonces es muy importante que nosotros entendamos
que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre. Y dice entonces que nosotros recordemos que el enemigo vino a robar, matar y a destruir, pero nuestro Señor Jesucristo, el que vive en nosotros, vino para darnos vida y vida en abundancia. Amén. Entonces, esta es la razón por la cual el enemigo intenta hacerte tanto daño. Por eso muchas veces tienes luchas en la vida y a veces pareciera que cuando viniste a Cristo de pronto todo se tornó gris en tu vida. Empiezas a sentir, ¿no? Vine a Cristo y de repente, no sé, vendía mucho y mi negocio empezó a decrecer. Tenía salud y parece que estoy un poco enfermo el día de hoy. O le he pedido a Dios y parece que pues, me quitaron mi trabajo y ahora que le empecé a servir a Dios. Entonces debes de estar muy seguro que estás teniendo esta lucha del enemigo. ¿Por qué? Porque él sabe que tú eres importante para Dios. Él sabe que tú ya no le perteneces más y que él ya no tiene poder sobre ti. Entonces, si tú empiezas a actuar, a fortalecerte más con esta vestidura, eso lo va a herir, lo va a terminar hiriendo a él. Así que por eso dice la palabra, porque esta leve tribulación momentánea producirá en ustedes un eterno peso de gloria. Que la tribulación que tú tengas es muy pequeña, aunque tú la sientas grande, es pequeña, porque si tú eres fiel a Dios, si tú sigues creyendo en Dios, si sigues confiando en Dios, Él va a derramar sobre ti un eterno peso de gloria. Amén. Dice entonces que tenemos de parte de Dios el regalo de su armadura, con la cual debemos vestirnos día a día para ganar todas las batallas que nos sean puestas, todas las batallas que enfrentemos. Es importante, la primera arma, fíjate, vamos a hablar acerca de 7 armas. Aquí leímos en estos versículos bíblicos, leímos que son 7 armas que debemos de usar. Amén. La armadura, la primera arma que debemos de usar dice que es el cinto. El cinto es para que toda la armadura no se te caiga. Cuando una persona va a combate, lleva su armadura y el cinto es como, es más grueso que el cinturón que ahora usan los hombres. ¿Qué sucede si muchos hombres a veces no usan el cinturón? Se les cae, ¿verdad? Entonces, para eso sirve el cinto, que es la primera armadura. Para que la armadura no se te caiga, tienes que usar ese cinto, y ese cinto es el cinto de la verdad. Ahí decía la palabra de Dios que lo primero que debemos usar es el cinto de la verdad. ¿Qué quiere decir que uses el cinto de la verdad? Que andes transparente, que no tengas nada oculto. ¿Por qué? Porque si tienes pecados ocultos o si de pronto a veces caemos, hermanos, en mucha religiosidad. Aunque en la iglesia nos estén diciendo no caigas en religiosidad, no caigas, esta no es una iglesia de religiosidad, bendito Dios. Nuestros pastores nos han instruido en la palabra de Dios y nosotros no somos religiosos. Algunas personas llegan a caer en esa religiosidad de empezar a juzgar y a condenar a ciertos hermanos, ¿no? Por ejemplo, la hermana Brenda, ¿no? Me pongo a mí de ejemplo. La hermana Brenda, ¿no? Se cayó y se dobló el pie, sí, porque saber en qué pecado andaba haciendo, andaba de noche, ¿no? O la hermanita Anita, ahorita está enferma, está grave en cama, no, pues a ver qué estaba haciendo. Entonces, a veces todo eso lo decimos, acuérdate que con la boca se confiesa para vida y para muerte. Entonces, a veces en lugar de bendecir a la persona, no la estás bendiciendo, no le estás dando vida. En nuestra actitud y que tenemos ese compromiso como cristianos es de reflejar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando la mujer adúltera estuvo frente a Él no le empezó a sacar, ¿verdad?, un pergamino de todas las cosas que ella había hecho. La mujer samaritana, cuando Él platica, dice el evangelio que cuando Él platica con la mujer samaritana, ella se sorprende porque le dice: ¿por qué tú, siendo judío, estás hablando conmigo? Y le dice: ¿por qué me estás pidiendo agua? ¿Y por qué le sorprendió? Porque había tanta religiosidad en ese tiempo y nosotros a veces no nos queremos acercar a ciertas personas porque decimos que están en pecado. Y nuestro Señor Jesucristo no tuvo esa actitud. Nosotros debemos de tener la actitud de nuestro Señor Jesucristo. Él los miró con amor. Él la miró con amor y le dijo: ve y llama a tu esposo. Y le dice, ella le contestó con la verdad. Fíjate, ella a pesar de
de que tal vez no estaba teniendo una vida al público correcta, ella le contesta con la verdad. Detrás de los defectos que ella pudiera tener, que todos lo tenemos, ella tiene el cinto de la verdad y le dice: no tengo esposo. Y le dice él: ciertamente, con 5 personas te has casado y con la que hoy vives ni siquiera es tu esposo. Pero no la condena ni la juzga. Él va y habla con ella y le da de esa agua que dice la palabra de Dios: yo te daré de un agua que ya no te dará más sed. Amén. Y cuando la mujer adúltera también estuvo frente a nuestro Señor Jesucristo, Él tampoco la juzgó, la defendió. No sé si te has dado cuenta, Él la defiende, porque le dice, dice la palabra de Dios que Él estaba agachado escribiendo como en el suelo. No dice textualmente la palabra de Dios que estaba escribiendo, pero ese momento de amor que Él tuvo para con su hija, que Él tuvo no solo con ella, lo ha tenido para con cada uno de nosotros, porque siempre lo he dicho y dice la palabra de Dios que bueno solo hay uno y que es el Padre. Así dijo Jesucristo, ni siquiera dijo que Él era bueno y perfecto. Él dijo: bueno solo hay uno y que es el Padre que está en los cielos. Amén. Y fíjate entonces cómo este episodio de amor de esta mujer adúltera, donde Él le dice: el que esté libre de pecado, que le tire la primera piedra, porque todos la querían matar apedreada. Y a veces nosotros, una enseñanza muy importante que Dios nos habló este fin de semana, es de que muchas veces nosotros queremos tomar el lugar de Dios, ¿verdad? Porque a veces empezamos a preguntar: bueno, ¿y qué sucede con los hermanos que se comprometieron con llegar al servicio y no llegaron? ¿No? O bueno, ¿y qué sucede con los hermanos que se comprometieron a llegar a la oración y no llegaron? O muchas cosas empezamos a cuestionar. A veces en otras iglesias sucede eso. Me ha tocado platicar a veces con hermanos de otras iglesias que empiezan en lugar de bendecir su iglesia, en lugar de hablar lo bonito, empiezan a hablarte defectos. Y nosotros no debemos nunca de tomar el lugar de Dios, porque nuestro Señor Jesucristo dijo que Él no vino para juzgar, Él vino para salvarnos. Y si nosotros hemos asumido el compromiso de ser cristianos, tenemos que reflejar a Cristo. Amén. Así que la primera arma que debemos nosotros portar es entonces el cinto de la verdad. No tener nada oculto para Dios, porque es muy importante que a través de este cinto nosotros estamos protegidos. Amén. Fíjate, Judas Iscariote no portó el cinto de la verdad. Él estuvo sirviéndole a nuestro Señor Jesucristo los 3 años de su ministerio, pero él era ladrón. El Señor le perdona sus pecados y a la hora de venir a servirle, él sigue robando, y ahora le roba de las ofrendas que le daban a nuestro Señor Jesucristo. Algo más grave, eso sí es algo grave, porque le estaba robando directamente al Hijo de Dios. ¿Y qué sucedió? Entonces, al realizar esto, él permitió, al estar robando, aparentemente no le estaba pasando nada. Aparentemente nadie se daba cuenta. A veces hacemos cosas que aparentemente nadie se da cuenta, pero acuérdate que dice la palabra de Dios que aún así nos escondiéramos en los confines del mundo, ahí está Dios, porque Él es omnipotente y omnipresente. Amén. Entonces, cuando Él hace esto, cuando Judas Iscariote empieza a robarle a nuestro Señor, permite y le abre la puerta al diablo mismo. ¿Qué pasó? El diablo tomó posesión de él, de su mente, lo atacó hasta que él entregó a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es el desenlace de Judas Iscariote? Se termina suicidando. Él no podía vivir con esa culpabilidad de lo que hizo, porque no lo hizo él en su carne. Claro, se debía cumplir la palabra de Dios, el destino de nuestro Señor Jesucristo, pero él permite ser el instrumento. Yo analizaba, y tal vez, esta es una teoría mía, tal vez si él no le hubiera robado a Dios, él no hubiera sido quien lo hubiera entregado. Y hoy Judas Iscariote también estuviera dentro de los santos de la Iglesia Católica, porque ellos tienen al otro Judas, pues, a San Judas Tadeo. Pero imagínate, si Judas Iscariote
Le hubiera bastado con que ya nuestro Señor le había perdonado sus pecados y que le estaba sirviendo directamente como discípulo al Hijo de Dios. Si él se hubiera arrepentido y hubiera transformado su vida, él no lo hubiera traicionado. Pero fíjate, a pesar de y todo lo que hizo, y termina suicidándose. Indudablemente, el día de la resurrección, ¿qué va a pasar con Judas Iscariote? Que nosotros estamos buscando la victoria final. Amén. Entonces, andar en verdad es andar vestidos con este cinto, ser transparentes para Dios y para las personas, porque esto es importante para ser vencedores. La segunda arma que debemos de usar, dice, la coraza. Y decía ahí, la coraza de justicia. ¿Se dieron cuenta? La palabra de Dios habla de que debemos tener una coraza de justicia. ¿Cuál es la coraza? La coraza de un soldado protege la parte del pecho, es hasta la cintura y hasta acá atrás, va completa, se mete por la cabeza y esta cubre lo que es el pecho. ¿Qué es lo que va a cubrir? Pues si está cubriendo el pecho del soldado, entonces es símbolo de justicia, es lograr vivir en santidad y en justicia para Dios. Amén. La coraza, ¿qué va a proteger? La coraza protege el corazón. Por eso el soldado se pone la coraza, para cuando le lancen una flecha, la flecha va a tocar la coraza y no va a atravesarla. Amén. ¿Por qué? Porque Él tiene esa coraza. Bueno, ahora nuestro Señor Jesucristo quiere que nosotros tengamos esa coraza, pero esa coraza de justicia. Justicia es hacer la voluntad de Dios. Cuando alguien, ¿qué quiere decir? Va a proteger no solo nuestro corazón. ¿Qué se encuentra en nuestro corazón? El corazón no solamente como un órgano vital que bombea sangre. No, va a proteger más allá, va a proteger nuestras emociones, hermano. Va a permitir que nosotros tengamos una madurez, que nosotros ya no seamos susceptibles de una persona que nos pueda tratar bien o mal, de una persona que nos pueda hablar bien o mal. Ya no va a dañarnos. ¿Por qué? Porque tenemos esa coraza de justicia, esa coraza de Dios, que sabemos que nuestro corazón, que nuestros sentimientos están protegidos. Amén. Y que no va a venir nadie a dañarnos o a herir nuestro corazón. Cuando alguien es susceptible y se ofende rápidamente porque lo traten mal, muy probablemente no tenga entonces esta coraza de justicia, no ande en verdad para los demás. Tal vez tenga pecados ocultos y por eso a veces son personas muy susceptibles. Puede ser, no quiere decir que las personas susceptibles es porque tengan pecados ocultos. Amén. Si nos queda claro, hay que saber diferenciar. Esto es una suposición de algunas personas, no todas. ¿Por qué? Porque algunas ya por naturaleza su carácter es voluble. Esto es totalmente diferente. Amén. Lo bueno es que Dios nos invita a vestirnos con la coraza de justicia y que andemos en santidad para que Él proteja nuestros sentimientos. En tercer lugar, en la tercer arma de nuestra vestidura dice los zapatos que nos vamos a poner. Decía el calzado, vestirse con el calzado del Evangelio. Amén. Esto quiere decir que es muy importante. Tenemos protegido la primera, que fue el cinto de la verdad. Amén. La segunda, la coraza de justicia, lo que va a proteger nuestros sentimientos. Y ahora la tercera arma es nuestros pies, el calzado, el Evangelio. Es muy importante que nosotros vayamos y sigamos predicando el Evangelio, a conocidos, a desconocidos. Acuérdate que nuestro Señor Jesucristo empezó primero por predicarles a los conocidos. Entonces es muy importante que tú en tu círculo de amistades, de conocidos, de familiares, es el primer círculo al que tú le debes compartir el Evangelio. Nosotros sembremos la semilla, hermanos. ¿Por qué debemos predicar el Evangelio? Es como si le pusiéramos limón a la herida para Satanás, porque le estás arrebatando un alma que le estaba perteneciendo a él y la estás trayendo al reino de Dios. Por eso es importante predicar el Evangelio. Por eso esta arma es muy importante que la pongas en práctica. Las armas anteriores son para defensa propia espiritual,
Pero predicar el evangelio a un inconverso es una arma muy ofensiva para el reino de las tinieblas, porque le estás restando a ellos, pero estás trayéndoles ganancias a nuestro Padre. Amén. Como cuarta arma tenemos entonces, decía, el escudo de la fe. Y decía ahí la palabra de Dios, vestirnos con el escudo de la fe para apagar todos los dardos del maligno, decía ahí. Amén. Eso es muy importante. También cuando un soldado va a la guerra, usa su escudo, y son escudos muy grandes, de metal, resistentes. Así nosotros debemos tener ese escudo de la fe. El enemigo nos va a poner muchos dardos, nos va a poner duda, nos va a poner incredulidad, nos va a poner desesperanza, desesperación, tal vez ira, tal vez personas. Van a haber muchos dardos que Él nos va a poner en nuestro caminar en Cristo. Pero mientras nosotros nos mantengamos fortalecidos en la fe, Él no va a poder hacernos daño. Amén. Con frecuencia, como hijos de Dios, vas a recibir dardos que también harán tambalear tu fe y dudar, incluso hasta reprocharle a Dios alguna situación adversa o difícil en tu vida, o negar tu fe. En ese momento debes hacer uso del escudo de la fe para que rebote toda la maldad y todo dardo que quiera hacerte daño, toda acusación que quiera hacerte daño. Amén. Job fue un siervo del Señor que pasó por pruebas tremendas. Todo lo que Dios le dio, todo Dios se lo quitó. Pero él hizo uso del escudo de la fe y consiguió victoria. Él pronunció dentro de sus palabras finales: yo sé que mi Redentor vive y al fin Él me levantará. Así dice la palabra de Dios. Entonces es muy importante que nosotros tengamos claro que no importa el dardo que nos esté acechando, que nos esté atacando, tú saca tu escudo de la fe y di también que no importa lo que te esté pasando en este momento, porque al final Dios siempre tiene el control y Él te va a levantar. Amén. La palabra de Dios habla también de Sadrach, Mesach y Abednego, que son 3 jóvenes hebreos que también ellos usaron el escudo de la fe. Ellos son un gran ejemplo de soldados de Cristo. Ellos usaron su escudo de la fe porque cuando fueron amenazados de que iban a ser metidos a ese horno de fuego, ellos dijeron, también dice la palabra de Dios, respondieron: nuestro Dios puede librarnos de este horno de fuego y Él lo hará. O sea, no solamente mencionaron que Él podía, sino ellos con esa certeza dijeron: Él lo hará. La palabra de Dios dice que nosotros debemos de llamarle desde ahora a las cosas que no son como si fuesen. Si tú no estás hoy financieramente sano, tú debes de decir: estoy en victoria. ¿Sí? Amén. Por eso es que la pastora nos ha dicho que cuando nos pregunten cómo están, a veces decíamos, ¿verdad? Pues estamos medio bien. Con tu boca estás declarando que no estás bien. Con tu boca tú debes declarar: estoy sano. Por eso ella nos dijo: amados, bendecidos, prosperados y en victoria. Cada que alguien te pregunte cómo estás, cada que alguien te pregunte cómo va tu negocio, vamos muy bien, estoy vendiendo, tengo ventas sobreabundantes, tengo compradores que Dios ha mandado, de donde no me imaginaba, Dios ya los está mandando. Tu oración debe ser no solamente pidiéndole a Dios, sino declarando con fe que ya lo hizo, porque Él tiene el poder de hacerlo, y eso lo sabemos todos, ¿verdad? Amén. Así que tú también debes de declarar no solo el poder de Dios, sino declarar que Él también te va a dar respuesta de todas tus oraciones. Tú debes de decir: Él puede hacerlo y Él lo va a hacer en mi vida. Amén. Si tú estás orándole al Señor por un trabajo, tú debes declarar: Él me abrirá la puerta, Él puede abrirme esta puerta y Él lo va a hacer. Amén. No hay compradores tal vez, pero Dios puede mandar compradores y lo va a hacer en mi vida. Esto es muy importante que nosotros aprendamos. Fíjate, 3 jóvenes hebreos que fueron amenazados y no fueron amenazados, los metieron al horno de fuego. Fueron metidos al horno de fuego, y dice la palabra de Dios que a la hora de estar dando vueltas ellos adentro de ese horno, se miraban 4 personas, porque ellos nunca estuvieron solos. Aunque tú vayas por la calle caminando aparentemente solo, aparentemente sola, tú nunca vas solo.
Aunque te acuestes alguna noche, por eso la palabra de Dios dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo yo te recogeré. El Señor es el que está ahí cuidando de nosotros, con su escudo, con su abrazo, con todo su poder sobre nosotros. Él solamente necesita que tú le creas y que actives tu fe, que te vistas con esa armadura correcta. Amén. Vamos a ver la siguiente armadura entonces. El quinto lugar tenemos entonces al yelmo de la salvación. Decía ahí la palabra de Dios que debemos también usar el yelmo de la salvación. El yelmo es este casco que un soldado usa. Tienen que proteger su cabeza. Fíjate, el soldado protege con la coraza su corazón para que una lanza no le atraviese el corazón y lo deje sin vida. Y también protege su cabeza. ¿Por qué? Pues obviamente porque si recibe un golpe, si recibe una lanza en la cabeza, en automático él pierde la vida. La mente tiene mucho poder. Hemos hablado en otras prédicas y hemos aprendido que la mente tiene demasiado poder. Y el enemigo lo que más va a atacar en ti es tu mente. Lo que están predicando ahí, hombre, me están lavando la cabeza. Y algunos así dicen, fuiste a esa iglesia y ¿qué te pasó? ¿Te lavaron la cabeza? Pero nosotros decimos, no fui lavada, no me fueron lavada la cabeza. Yo fui lavada con la sangre de mi Señor Jesucristo que murió en la cruz por mí. Amén. Ese yelmo de la salvación, dale la gloria a Dios. Ese yelmo de la salvación entonces va a proteger nuestra mente para que nuestra mente no sea herida con todas esas lanzas, con todos esos dardos que el enemigo está preparando. ¿Sabes por qué él prepara muy bien cada dardo? Porque él te observa. Él anda como león rugiente al acecho tuyo. Él conoce tus debilidades más que tú mismo. ¿Qué sucede muchas veces? La pastora nos predicaba hace unos pocos días que estuvo con nosotros. Ella predicaba algo muy bonito. A veces recibimos bendiciones y no las disfrutamos. No las disfrutamos porque de pronto empezamos a decir, no, pues recibí esa bendición económica, pero me sirvió para pagar esto y ahora estoy triste. En un segundo estás alegre por haber recibido la bendición y en el otro segundo ya estás triste. ¿Por qué? Porque el enemigo conoce. El enemigo sabe qué ponerte en la mente. Y en lugar de que tú estés alegre por haber recibido esa bendición, que bueno, ahora en este momento solo te sirvió para cubrir tus necesidades, no sobró, pero va a venir el momento en el que Dios te va a bendecir y te va a sobreabundar, te va a sobrar. Amén. Pero es muy importante que tú protejas tu mente con el yelmo. Y menciona aquí el yelmo de la salvación. ¿Por qué? Porque a veces el enemigo te ataca tanto que tú llegas a empezar a recordar cosas que Dios quiere que olvides. ¿Sí? Dios quiere que te olvides de tu vida pasada. Ya no tienes por qué estar recordando tu vida pasada, más que para contar las victorias de lo que Dios hizo en tu vida, pero no para lamentarte. O sea, incluso fíjate, a veces en los varones sucede mucho, les trae a la mente personas incorrectas en su vida. ¿Sí? Tuvieron experiencias que no fueron buenas y les trae a la mente, porque son cosas que el enemigo quiere traerles a la mente. El enemigo te va a hacer recordar lo que Dios quiere que olvides. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, empiezas a recordar y no, pues yo hice en mi vida, por ejemplo, a las personas que se dedicaron imagínate, si Pablo, que antes era Saulo de Tarso, si Pablo no se hubiera vestido con este yelmo de la salvación, él hubiera tenido en la mente a todos los cristianos a los que él persiguió y les quitó la vida. Pero Jesucristo lo trajo a servirle, no le importó su vida. A él no le importa, porque acuérdate que de lo vil, con eso él se va a gloriar. Amén. Así que no importa los pecados pasados que hayan en tu vida. Tú debes de protegerte con el yelmo de la salvación y nunca dudar de la salvación que ahora tú gozas, ni nunca dudar que la salvación está sobre tu familia, porque la salvación Él te está dando la salvación no solamente a ti. La palabra de Dios dice, cree y tú y tu familia serán salvos. Amén.
Es muy importante entonces vestirnos con este yelmo de la salvación. Nunca dudar que Cristo dio su vida por ti y que te protegerá de todas las acusaciones del enemigo hacia tu identidad. Tú eres un hijo de Dios. No importa lo que allá afuera te digan. No importa lo que alguien te esté juzgando, condenando o diciendo o poniendo incluso hasta sobrenombres. Tú tienes una identidad, Dios te dio una identidad y tu identidad es ser un hijo de Dios. Porque acuérdate que antes no existíamos. Te voy a leer rápidamente este versículo. Está en Efesios 2:12 para los que están anotando. Dice la palabra de Dios aquí en Efesios 2:12, dice: recuerden que ustedes no tenían a Cristo, no eran ciudadanos de Israel, no tenían nada que ver con los pactos ni con las promesas de Dios. Ustedes vivían sin Dios en el mundo y sin ninguna esperanza. Dice el versículo 13, pero ahora, unidos a Jesucristo, ya no están lejos de Dios porque la muerte de Cristo los acercó a Dios. Eso es lo importante que nosotros tengamos claro. Hoy tenemos una identidad, hoy somos hijos de Dios. Acuérdate, somos linaje escogido, somos real sacerdocio y nación santa de Dios. Somos los santos del Señor que estamos esperando esa segunda venida. Y como decía nuestra hermana Silvita, no nos asustamos por los temblores. Estamos confiados porque estamos en las manos de Dios. Amén. El arma número 6, fíjate, el arma número 6 dice que es la espada del Espíritu. ¿Cuál es la espada del Espíritu? La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Esa es la arma de doble filo que corta, que hiere y que vas a dejar sin vida casi a Satanás. Cuando tú tengas algún problema, cuando tú estés en una situación adversa, el mejor consejo que nos han dado los pastores es pararnos y hablar fuerte, leer la palabra de Dios en voz alta. ¿Por qué? Porque acuérdate que Dios te dio autoridad. Amén. Dios no te llamó, dice, con un espíritu de cobardía. Él te dio un espíritu de amor propio. Amén. Así que con esa autoridad que Dios te ha llamado, con esa autoridad que cada uno de los reyes y reinas de Dios que estamos en esta iglesia, con esa autoridad te debes parar, leer la palabra de Dios y eso va a herirlo, va a ser una estocada final. Esa es la espada del Espíritu. Le vas a dar la estocada final al enemigo, porque contra la palabra de Dios, hermano, tiemblan las huestes espirituales. Amén. Todo aquello que te quieran hacer, abre la palabra de Dios, busca, lee salmos, cántale a Dios, lee proverbios y créeme, en ese momento de una manera mágica, pareciera que todo dolor se te quita. Él es el médico de médicos, Él es el doctor de doctores. Yo he dicho muchas veces, porque me han dicho, te están haciendo brujería. Sí, pero no saben aquellos que me estén haciendo mal, que el brujo de brujos está conmigo. Amén. Que el Señor de señores, el Rey de reyes está con nosotros. Así que caminamos confiadamente, no tenemos miedo de nada ni de nadie, hermanos, de nadie, porque Jesucristo venció al diablo en la cruz y Él va a venir a terminar con él. Y nosotros tenemos la bendición, tenemos la oportunidad de ser ese linaje escogido que va a recibirlo en los cielos, hermano. La palabra de Dios dice que nuestras vestiduras serán transformadas, nuestros cuerpos, leíamos la semana pasada, serán transformados. Esto corruptible a incorruptible. Nuestras vestiduras, dice en Apocalipsis, que seremos vestidos de lino finísimo, blanco. Ese lino que ni siquiera aquí en la tierra, ni siquiera la mejor marca que pueda existir el día de hoy, lo puede vender. Porque ese lino perfecto y ese lino fino nos lo va a vestir nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta es la sexta arma entonces, la palabra de Dios. Y la séptima arma entonces es que no puede separarse de las 6 anteriores. La séptima arma es la oración, hermano. Al final dice que oremos. Acuérdate, dicen oren los unos por los otros. Y dice aquí el apóstol Pablo al pueblo de Éfeso, y oren también por mí.
Amén. Nosotros debemos de orar. Este es el aceite que se derrama, el aceite de nuestro Señor Jesucristo se derrama en la oración. Los mejores momentos, las mejores batallas que podamos luchar van a ser a través de la oración. El cristiano debe sentarse a la mesa para comer el alimento espiritual que le llevará a ganar todas las batallas que se le presenten y a conquistar las victorias de la mano de Jesús. Vamos a leer, por favor, hermanos, en Romanos 8:26. Muchos de nosotros no sabemos orar, muchos de nosotros tal vez no sabemos expresarnos correctamente, ¿verdad? Y aunque nos sepamos expresar muy bien, nos quedamos cortos cuando estamos en la presencia del Señor. No hallamos esas palabras. Romanos 8:26, hermanos, si me apoyan, por favor. No sabemos qué decirle a Dios. No hay palabras más hermosas. Muchas gracias, hermanito. Dice ahí la palabra de Dios, y de igual manera el Espíritu, fíjate aquí, Espíritu Santo, cada que encontremos Espíritu en la palabra de Dios con mayúscula se refiere al Espíritu Santo. Dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Dice ahí, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. No importa que tú no sepas hablar, no importa la vana palabrería, dice la palabra de Dios, a Él le importan las palabras que hayan en tu corazón. Así sea 1, 2, 3, lo que tú le puedas decir, pero que ores. Esta es la 7ª arma con la que un soldado debe vestirse, con la armadura correcta para conquistar esas victorias, la oración. Y dice aquí el Señor entonces que con gemidos indecibles el mismo Espíritu, fíjate cómo es de maravilloso el Espíritu Santo, nuestro consolador. Aunque no sepamos qué decir, Él intercede por nosotros ante Dios para todo lo que le queramos pedir, para todo lo que queramos decirle, para todo lo que le queramos contar. Amén. Y en Salmos 34:18 dice la palabra de Dios, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. No tenemos nada que ofrecer. Hay una alabanza muy bonita que dice, no tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y dice aquí la palabra de Dios, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y Él salva a los contritos de espíritu. No importa que no tengas nada que ofrecerle, hermano. No hay nada que ofrecerle a Dios. A Él le importa tu corazón, que tu corazón esté limpio, que tu corazón esté puro. Por eso, de eso se trata la santidad. Vamos a cometer errores, hermanos, claro que los cometemos. Nadie somos perfectos, nadie. Bueno, solo hay uno. Pero lo importante es que mantengas tu corazón limpio, porque dice acá que de esta manera cercano estará Dios contigo. Amén. Si quieres entrar a una atmósfera de bendición, vístete con la armadura correcta. Santifícate para abrir esas puertas de bendición que Dios tiene para ti. Recuerda siempre que la victoria que Dios te ha dado, no hay hombre que pueda arrebatártela ni quitártela, ni siquiera el mismo diablo que es el príncipe de este mundo. Él no puede arrebatarte la victoria que ya Dios te dio. Dios nos da regalos tan hermosos como lo es. Hoy en día tú tienes fe, hoy en día tú tienes mansedumbre, hoy en día tú tienes templanza, hoy en día tú tienes amor. Todos los frutos del Espíritu Santo que Dios ha derramado sobre ti, que Dios quiere seguir derramando, no solamente sus frutos, quiere derramar más bendiciones, también dones quiere derramar sobre ti. Acuérdate que todo esto no tiene precio, ni con todo el dinero del mundo, ni con el viaje que hayas soñado en tu vida, al lugar donde quieras ir, no sé, a Roma, Italia, Suecia, Australia, donde hayas soñado ir, a Miami, a donde hayas soñado ir, no se compara, hermano, con un momento de intimidad con Dios en oración. Nada se compara.
Esas victorias, tus mejores victorias, tus mejores batallas, aprende siempre, aunque sean varones, hermanos. Sobre todo los varones, porque tienen todavía más autoridad, porque ustedes han sido llamados a ser los sacerdotes de su casa y de su familia. Las mejores batallas que ustedes pueden librar no es con la boca, no es con la fuerza. La tienen, pero no es así. Es de rodillas ante Dios para que podamos andar de pie ante el mundo. Amén. Y ya para terminar, quiero mostrarles, hermanos de multimedia, si me apoyan con este video, que nos habla acerca de las victorias que Dios nos da. Y nos habla de la victoria en específico, de cómo Dios le dio una victoria a David. ¿Acaso soy un perro para que vengas a luchar contra mí con ese pedazo de palo? Que Baal-Zebú te maldiga, hebreo. Tú desafiaste al Dios de Israel, y aquí estoy. Acércate, chico. Y Goliat le dará tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Tú vienes con tu espada, lanza y escudo. En cambio yo, vengo en nombre de Dios, a quien ustedes han desafiado. Te voy a matar. Si mandaron a un debilucho a luchar contra Goliat, es porque sus afrentas fueron pocas. Los hebreos son mucho más cobardes de lo que yo esperaba. Hoy mismo el Señor va a entregarme a este gigante en las manos. Yo te voy a herir. Voy a cortar tu cabeza y todo el mundo sabrá que existe el Dios de Israel. Las moscas de Baal-Zebú se van a hartar con tu sangre. Esta multitud va a saber que el Señor salva. No existe hombre o Dios que detenga a Goliat. Mucho menos un Dios que te salve. Tu muerte será un ejemplo para tu pueblo. Hoy los siervos de Saúl se inclinarán ante los filisteos. Y ustedes serán nuestros esclavos por siempre. Goliat, acaba con él. No tiene sentido ver a Goliat destruir a ese muchachito. No, David, no te rindas. Es el fin. Va a ser despedazado. Señor, honra a tu siervo. No es posible.
Esta victoria es del Señor. Ahora todos saben que existe el Dios de Israel. ¡Retrocedan! ¡Rápido! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Nuestros dioses nos abandonaron! ¡Huyan! Quiero a todos los soldados en sus puestos. ¡Acaben con ellos! Quiero a todos los filisteos muertos. ¡Ataquen! ¡Vamos! Amén. Y aquí vemos entonces cómo el pueblo de Israel, fíjate cómo el pueblo de Israel estaban alejados, nadie se quería acercar. Y en esta escena la palabra de Dios narra que inició cuando Goliat desafía. Y dice que aquellos que crean en el Dios de Israel, ¿quién de ellos va a poder enfrentarlo? Y dice la palabra de Dios que rápidamente David salió con ese ímpetu. Lo hemos visto también en las clases de liderazgo, ¿verdad? De cómo es esa valentía de que le caracteriza a David. Así que si nosotros vimos ahora cómo decía ahí la leyenda, ¿verdad? Que a David no le importó la fuerza de Goliat porque conocía la fuerza de Dios. Nosotros debemos también salir al mundo a glorificar a Dios. No importa que el mundo te esté diciendo que tú no puedes, no importa que el mundo tal vez en este momento a muchos de nosotros nos hayan dicho que tenemos parientes con cáncer, de enfermedades terminales, no importa, tú conoces la fuerza de Dios y sal a decir con esa autoridad, yo voy a salir victoriosa. Yo voy a salir victorioso, no importan las deudas que tenga, no importa que las características que yo tenga pareciera que no son las suficientes para alcanzar ese puesto de trabajo. Yo las tengo porque Dios es el que me da la fuerza y Él se va a glorificar en mi vida. Amén. Le damos la gloria al Señor. Dale fuerte la gloria al Señor. Y deseamos que esta prédica sea muy edificante para cada uno de los que estamos aquí, que salgamos en victoria, salgamos victoriosos y que sigamos declarando con fe que somos amados, somos bendecidos, somos prosperados y estamos en victoria.